Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal e interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. ¿Son las tendencias en redes sociales las que se convierten en noticia o son las noticias de los medios tradicionales las que se viralizan en el mundo de Internet? En medio de ese dilema pareciera moverse hoy la información. Puede ser que algunas veces toque un terreno fértil para que los medios tradicionales lleguen a más audiencias, pero también para que el periodismo de calidad y el debate de fondo se disipen en medio de las dinámicas, polémicas y acumulaciones propias de Internet. De hecho, las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información para 6 de cada 10 usuarios, según el reporte de noticias de Reuters Institute en 2023. ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene el uso, la simbiosis de redes sociales como fuentes, graduadas como fuentes, y de la información que fluye por los medios tradicionales? Son las inquietudes de nuestros televidentes y para hablar y analizarlas nos acompañan esta mañana Ana María Vélez, periodista con 17 años de experiencia en televisión y actualmente se desempeña como directora y presentadora del programa Debate Político, la otra cara de la moneda de Cable Noticias y presentadora de la emisión central. Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos. Gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros Ignacio Gómez, subdirector de Noticias 1, la red independiente. Nacho, buenos días. Buenos días, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. También está Inés Elvira Ospina, periodista con más de 30 años de experiencia en Internet, medios digitales y catedrática en diversas universidades con enfoque en temas de agenda noticiosa y periodismo digital. Inés Elvira, buenos días. Bueno, lo primero es agradecer la invitación y un gran saludo a el director de este programa, Mario Morales, pero y obviamente a todos los televidentes que son lo más importante. Saludo de vuelta, Inés Elvira. Y Julieta Piñeres, periodista y presentadora de CMI en el Magazine. Julieta, bienvenida. Hola Mario, me encanta estar con ustedes nuevamente, qué placer saludarlos, estar otra vez en mi casa en el Canal 1 y feliz de acompañarlos con todas las quejas, reclamos y opiniones que tiene nuestra audiencia, porque como ustedes saben el Canal 1 es de todos, así que todas sus opiniones son siempre bienvenidas. De regreso, Julieta, bienvenida al canal. Y en ese sentido, y a propósito de lo que dice Julieta, escuchemos lo que dicen nuestros televidentes sobre el tema que ellos mismos nos plantearon. Creo que la gente le está creyendo más a las redes sociales porque pues últimamente la desinformación que hay con los noticieros nacionales pues es mucha. Entonces la gente ya omitió ver noticieros y prefiere pues seguir a todo lo que dicen las redes sociales. Debería estar en los medios de comunicación, pero desafortunadamente han perdido mucha credibilidad. Primero porque los medios tienen que ser independientes y ahorita la mayoría de medios en Colombia, los dueños no son independientes. Lo que las presidentes o personas públicas opinen en redes sociales, lo ponen en noticieros para que más personas pues lo vean, personas adultas. Yo pienso que no se debe pensar en desplazar el uno o el otro, son compatibles, eso es indudable, pero básicamente ahorita por la tendencia, por la moda, por la tecnología, de pronto por el acceso más fácil, los medios, las redes sociales. La agenda la están colocando los medios tradicionales y obviamente las redes han irrumpido y han logrado llegar a la comunidad, pero en ese momento lastimosamente la gente le cree mucho todavía a los medios tradicionales. Bien, interesantes perspectivas, Nacho. Esa sobre todo de que redes y medios se miran como enemigos, no deberían serlo, pero a veces se comportan como sí. Pues porque hay abusos tanto en redes como en medios. A veces los medios publican noticias sin origen, sin confirmación, a veces noticias inventadas,
que son, digamos, más del periodismo no profesional que se intenta hacer en redes, y a veces las redes pretenden también mostrarse como medios de comunicación, o los espacios de chats específicos en las redes pretenden, sin serlo, ser usados como medios de comunicación. Yo creo que hay buenos ejemplos en Colombia de cómo las redes efectivamente sirven de vehículo para llevar un mensaje más ágil en los medios de comunicación, y también de cómo personajes de las redes pretenden, sin serlo, hacer periodismo desde las redes. O plantarse como periodistas o presentarse como periodistas, creando esa confusión que las audiencias a veces asumen como cierta, ¿no? Exacto, la falta de transparencia, que yo creo el siguiente debate pendiente en el periodismo colombiano. Muy bien. Las redes se alimentan o se nutren de los medios y los medios se nutren, pero a veces se pasan a vivir unos de otros. Es decir, no existe una independencia, una lógica, un trabajo de fuentes, un trabajo de información, sino que parasitan, si me permites el verbo, unos de otros, y ahí comienza un poco la crisis. Pues básicamente sí se está viendo precisamente una transversalidad, ¿no? Yo me nutro de lo que está en redes sociales, además porque infortunadamente se ha vuelto una plataforma en la que los políticos comunican sus ideas, donde abren el debate precisamente. Yo creo que hace algunos años, por ejemplo, veíamos a los presidentes encontrándose más a menudo con los periodistas en ruedas de prensa. Hoy, ¿qué vemos? Pues a políticos, por ejemplo, en el caso del actual presidente Gustavo Petro, que a través de la red social Twitter, pues básicamente tiene la comunicación con los periodistas y con los colombianos. ¿Qué hace el periodista? Se nutre de eso porque precisamente es la única forma que en este momento tiene de tener una voz oficial. Y básicamente de allí se desprende otra cuestión, que es la opinión pública. ¿Qué es la red social en sí? Por ejemplo, como Twitter, que es la más nutrida en temas políticos. Termina siendo un campo de batalla donde todos los colombianos exponen sus ideas a diestra y siniestra, y se hace un ejercicio que de por sí puede ser saludable, ¿no? Que es un ejercicio de la democracia, donde yo puedo opinar como ciudadano. Sin embargo, se está dejando de lado también la posibilidad de que los medios de comunicación establezcan su propia agenda. ¿Y cómo se establece una propia agenda? Pues teniendo trabajo de investigación periodístico, donde el periodista vaya hasta donde están las fuentes, confronte la información, busque por debajo de la mesa lo que no se ve en las redes sociales, y por ende pues habría una oportunidad de hacerle un poco más de contrapeso a lo que solamente estamos viendo en redes sociales, que es un trino y un montón de reacciones. Muy bien, una cosa es la desintermediación, que las fuentes primarias le quieran hablar a los ciudadanos directamente a través de redes sociales, y otra cosa muy distinta es la descalificación que a veces se da en torno a las narrativas de periodistas y medios formados para el oficio y que quieren de alguna manera interpretar, darle sentido a esa información. Le preguntamos a Inés Elvira, ¿qué tanto beneficia o perjudica, Inés Elvira, esta interacción entre medios y redes sociales? Yo creo que siempre hay que ver el vaso un poco más lleno que vacío. Dependerá, evidentemente, como a través de todos los tiempos y décadas, cuando ha salido un nuevo medio, hay que acomodarse. Las redes e Internet trajeron un mundo enorme y además con unas ventajas grandísimas para el periodismo. Hay una democratización de la información que evidentemente puede generar algún ruido, digamos, pero más por el manejo y la búsqueda y la falta de criterio y de educación de las personas, que simplemente que las redes sean una cosa tóxica para el periodismo. Al contrario, el periodismo debe buscar allí una interacción, una conexión con audiencia, temas reales, gente que esté dispuesta a tender los lazos en esa ruralidad, por ejemplo, en un país con tanta barrera comunicacional como es Colombia. Muy bien, Julieta, desde tu perspectiva, ¿cómo se construye esa agenda en esta relación medios-redes sociales? Definitivamente yo creo que hoy tenemos una agenda mixta. Una agenda donde tanto las redes sociales y las tendencias ponen noticias sobre la mesa, ponen temas, tienen inquietudes diferentes a lo que los medios de comunicaciones pueden proponer. Y siento que nos da un panorama
valioso, de alguna manera se puede aprovechar también, entender y ver el mundo desde la mirada de otros, desde el activismo de otros y poder nutrir los dos escenarios. Por supuesto que siempre hay que tener unos medios y unas alternativas confiables de información para no caer en una agenda pues que sea banal o que no realmente cumpla con las necesidades que tiene el país en temas de información, de actualidad y por supuesto de conocimiento. Una agenda mixta, Nacho, que en todo caso tiene que estar atravesada por estándares, por calidad periodística, por transparencia frente a las audiencias y una calidad desde la perspectiva de los ciudadanos, no simplemente difusión o cadena de transmisión de acontecimientos, sino una asignación de sentido altamente responsable. O sea, yo creo que el principio básico es que el periodista trabaja para la defensa, promoción y armonía del interés público. El interés político, el interés particular, el interés empresarial, el interés en promover un producto o en promover destinos turísticos en medio de un paquete noticioso es prácticamente ilegal, es una actitud hipócrita, mentirosa y engañosa frente a la audiencia. Lo que pasa es que la audiencia no está capacitada para exigir sus derechos. Y sus reclamos finalmente no se oyen porque sus reclamos tienen mucho menos peso que la federación, por ejemplo, de departamentos. Entonces hay una contaminación de los contenidos de esos medios hegemónicos y desde ahí como ejemplo, toda vez que el que pretende ser periodista pretende ser como ellos, por lo tanto pretende también contaminar sus contenidos. Entonces hay un decrecimiento de los estándares profesionales en el ejercicio periodístico de los medios. Muy bien. Escuchemos a nuestros televidentes qué tienen para preguntar. Es evidente que los medios de comunicación tradicionales utilizan las redes sociales para entrar en contacto con nosotros, la audiencia. Quisiera saber cómo hacen para no ver afectados los temas con noticias falsas y con el amarillismo que abunda en estas redes sociales. Entonces la pregunta, Ana María, es si estamos lo suficientemente capacitados desde el periodismo para establecer controles, filtros, verificación, o somos solo cadena de transmisión. Pues deberíamos, ¿no? Deberíamos estar absolutamente capacitados para poder filtrar la información, sin que esto finalmente termine a veces saliendo información no verificada. Es lo que los directores, por supuesto, de los medios buscan, ¿no? Que sus periodistas, sus equipos y ellos mismos puedan tener un control lo suficientemente estricto a la hora de saber si esa información es veraz o no. Debemos, como le digo, estar capacitados, por supuesto, para ello. ¿Y de qué manera? Pues hay que ir a preguntarle a la fuente oficial, hay que verificar, porque sencillamente no se puede trasladar sin ningún filtro directamente, como usted dice, que sea una cadena inmediata de redes sociales y un trampolín inmediato a la publicación en medios de comunicación como televisión, radio, prensa, pues debería ser, por supuesto, algo que no nos debe ocurrir jamás. Que no podamos filtrarlo sería grave. Muy bien, yo creo que hay una diferenciación clara, y es que las redes sociales, precisamente por su contenido social, son el vehículo de las emociones. Y los medios de comunicación, precisamente por la supuesta defensa del interés público, son el vehículo de las informaciones. Entonces hay unas caracterizaciones específicas, pero cuando se revuelva terminan las noticias siendo emocionales y las emociones pretendiendo ser informativas cuando no lo son. Y el periodista se entrena justamente en el control y la moderación de las emociones para que prime la razón y el conocimiento. En ese sentido, Inés Elvira, teniendo en cuenta estas dinámicas y estas dicotomías desde el punto de vista de la responsabilidad social y de la lealtad con los ciudadanos, ¿cómo vincular a redes sociales en estos principios fundacionales del oficio periodístico? Pues digamos que las redes, como decía, tienen un mundo enorme y esta democratización de la información y contacto con la audiencia es una gran oportunidad.
estar en contacto con las comunidades permite generar no solo conciencia, sino además contenidos de una manera apropiada. Gente que nos puede mandar videos, que nos puede mandar de in situ las cosas y las necesidades que se están haciendo. De manera que ese contacto con las redes genera, al contrario, una comunicación para el desarrollo que en positivo puede ayudar un montón en países como el nuestro. Esa ausencia de filtros, Julieta, o la debilidad en esos filtros a veces propicia que los temas políticos estén untados de otras circunstancias como el entretenimiento. Si bien tienen más penetración en las audiencias, de alguna manera lo contaminan. ¿Tú qué piensas? Bueno, en mi opinión, siento que es muy interesante poder conocer a las personas que nos dirigen en todas las facetas. Yo pienso que un ser humano es un ser completo. Uno no puede separar una parte laboral de una parte personal. Uno necesita que esas personas lleven esos valores que los representan a uno políticamente y esos ideales a todas las facetas de su vida. Entonces siento que de alguna manera sí se unen esos dos universos. Siento que es interesante conocerlos en su vida familiar, en su vida, digamos, de actividades fuera de la política, porque finalmente esa es la persona completa que nos representa. Entonces, de alguna manera sí siento que están en un campo en común y siento que es muy valioso para uno poder conocer más a esas personas. De nada nos sirve un dirigente que sea brillante en la política si llega a ser violento con su mujer en casa. Digamos que eso es una persona que no nos representa, así ejecute obras de una manera excepcional. Claro, en esa perspectiva, Nacho, todo depende del tratamiento, ¿verdad? Hasta qué punto eso que se narra de lo personal realmente tiene incumbencia para la opinión pública e incidencia, o simplemente es show y espectacularización. Pues en primer lugar tenemos que entender que un político no está defendiendo el interés público, está defendiendo sus intereses políticos, está defendiendo sus ideas y promoviendo su imagen, finalmente buscando votos. Él sabrá si busca los votos vendiendo su vida personal, vendiendo su intimidad, vendiendo sus relaciones de pareja, vendiéndose en pijama o payaseando como youtuber, o verá si se vende mediante argumentos. Y si me permite agregar algo frente a ese mismo tema, no podemos olvidar que es que cuando alguien es un político o una figura pública deja de tener una vida tan privada. Digamos que hay gente que dice, es que eso es puro show y los medios de comunicación están exagerando. Por ejemplo, lo ponía y lo citaba Julieta Piñeres, y es, si este político golpea a su mujer, ¿eso es privado? Y resulta que en términos de violencia de género, nada de eso es privado. No hace parte de una vida privada. Ni para un político, ni para ningún ciudadano. Para ningún ciudadano. Entonces, por ejemplo, un director de partido que tenga una preferencia sexual específica, eso hace parte de su intimidad. En ese caso, ¿Y eso pero no es sí, importante? Está manipulando y consiguiendo empleos y poniendo gente en posición de acuerdo con los favores sexuales que ha recibido. Eso es denunciable. Eso no es homofobia. En las redes sociales se puede entender que un ciudadano anónimo se quiera dar a conocer. Claro, debe tener límites, debe tener fronteras, pero que eso pase en el periodismo, ¿es comprensible? no, porque es que el protagonista de la noticia jamás va a ser el periodista, y creo que estamos cayendo precisamente en un error enorme a partir de eso. Buscar fama a toda costa es porque ese periodista se equivocó de profesión. El que quiere ser famoso a costillas de lo que sea, inventando noticias, saliendo con payasadas en las redes sociales, pierde no solamente credibilidad de él, sino que nos hace terminando perder credibilidad. Creo que arrastra al gremio en general, porque la gente mete en un mismo costal a todos. Casi que yo a veces les digo a muchas personas, y es, nomás la palabra comunicación social tiene ya de por sí esa segunda gran palabra que es social, y estamos al servicio de una sociedad, y nuestro objetivo ¿cuál es? Informar, llevar una información, servir de veedores de los políticos, hacer control político también, estar tal vez hurgando sí en las finanzas del Estado colombiano para que no se roben y poder exponer esos casos. Y hay una gran diferenciación, y es entonces si soy periodista o sencillamente quiero convertirme en un influencer, en un TikToker, en un Instagramer, en un YouTuber, etcétera, etcétera. Y si queremos convertirnos en eso, pero al mismo tiempo seguir siendo periodistas, pues ese trabajo tiene que ser absolutamente serio y muy responsable además. Utilizando a veces estrategias como la rabia, que ha demostrado ser tremendamente eficiente, pero tremendamente inconveniente a la hora de los relatos periodísticos.
políticos. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Pueden escribirnos a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Buenos días, Valentina. Mario y televidentes, muy buenos días. Nuestro primer correo dice: no me gusta que cambien de horario su serie. ¿Qué debo hacer para que esto no pase? Me gusta mucho que en el horario de las 6 p.m. tengan una serie como la que están dando, al igual que la que dieron en Magnum. El programa que quieren poner en ese horario ya se pasa de monotonía. Nos escribe Diana Arevalo. Respeto por los horarios, respeto por los horarios. Hay fidelización y las audiencias también se programan para ello, Valentina. Nuestro segundo correo dice: ¿por qué van a quitar el programa Magazine 1 con Adriana Tono? A mí me gusta el programa. ¿Qué pasó con Chicago PD? ¿Por qué repiten tanto los capítulos de Naruto? ¿Por qué quitaron las películas de sábados y domingos y los programas de mangas que daban por las mañanas si hay tantos? Muchas gracias por su atención. Nos escribe Claudia Altamar, en este mismo sentido, Alison López. Muy bien, 4 preguntas que interpelan a nuestro departamento de programación para el cumplimiento del pacto con las audiencias en las franjas que propusieron. Nuestro tercer correo dice: ¿por qué el canal está presentando tantas fallas? Nos escribe Tarsila Solano. Le pedimos a Tarsila y a todos los televidentes que por favor siempre nos escriban desde un lugar determinado para establecer dónde ocurren las fallas y poder entrar a solucionarlas. Agradecemos a nuestros televidentes y a Valentina Suárez por el reporte de los correos que nos llegan semanalmente. En la fase final de nuestro espacio, volvamos con nuestros televidentes las sugerencias, reclamos y recomendaciones que le hacen a medios a quienes están al frente de redes sociales. Mi recomendación es decir la verdad y decir las noticias completas, porque en las redes aparecen muchas noticias, hay mucha información. Yo personalmente tuiteo, y mucha de la información que recibo por Twitter la veo en los noticieros, ¿sí? Pero hay mucha que recibo por Twitter y no se ve en los noticieros. Mi recomendación es que, digamos, no solamente se basen en la agenda que brindan las redes sociales, sino que también tengan la disposición de tener una investigación mucho más profunda a la hora de, no sé, lanzar alguna noticia o algún juicio o cualquier, no sé, veredicto. Ahora que están las redes sociales como el Face, el Twitter y todo, entonces hay que primero estar seguros de la información que se va a transmitir, porque sucede que se transmite información que todavía no está verificada. Recomendaciones, sobre todo, adaptarse a este cambio, porque siento que los medios tradicionales, sobre todo mediante el tema televisión, han perdido mucha fuerza y siento que la adaptación a las redes sociales es lo más fuerte y también que se tenga mucho en cuenta los medios independientes. Bien, esas las perspectivas ciudadanas a través de nuestros televidentes. Julieta Piñeres, tu recomendación, las tareas que nos dejas. Yo pienso que los periodistas bien formados, como estamos aquí en el Canal 1, de trayectoria, de profesión, saben leer en ese instinto y saben profesionalmente qué es lo que más va a valorar la audiencia, es decir, qué lo va a nutrir más para entender el país, para poder mejorar el país y para sentir el clima político. Entonces siento que hay que abrirle la puerta a todo lo que está pasando en las redes sociales, porque sería imposible no hacerlo, estaríamos perdiendo un contacto cercano con la gente, estaríamos perdiendo unas opiniones importantes, pero tampoco nos podemos ir hasta el otro extremo de solamente plantear la agenda y los temas desde ese lado. Entonces yo creo que no hay que satanizar de ninguna manera las redes sociales, pero sí definitivamente ser muy rigurosos con la información que leemos, que consumimos y los medios a los que seguimos. Julieta Piñeres, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación, estoy feliz de acompañarlos siempre, esta es mi casa y es la casa también de ustedes. Chao. Bienvenida de nuevo, Julieta, periodista y presentadora de CMI en el Magazine. Inés María Elvira, tus apreciaciones, tus recomendaciones.
tener las voces en su mayoría y puestas ahí para que haya un criterio X y que cada quien decida si cree algo o no, si le sirve esa información o no. Creo que la televisión puede interactuar también y entender mucho más su audiencia, no ir detrás de esa viralidad permanente, sino encontrar enfoques distintos. Si los videos virales de, no sé, de robos, de cosas que pasan en la calle, es lo que la gente está buscando, ¿por qué repetirlos, no? Más bien, enseñemos a construir, enseñemos a pensar, cojamos esos videos y digamos cifras asociadas a eso, qué se está haciendo alrededor de eso, que haya una conciencia ciudadana, que haya una participación ciudadana. Me parece que tanto la televisión como todos los medios deben estar en conjunción de construir un criterio, una opinión en esa audiencia. Inés Elvira Ospina, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues mil gracias de nuevo por esta invitación. Agradezco el dejarme hablar frente a esto. El Canal 1 crea unos temas importantes de discusión y a todos mil gracias por haberme escuchado. Gracias a ti, Inés Elvira Ospina, periodista con más de 30 años de experiencia en Internet, medios digitales y catedrática de varias universidades. Ana María Vélez, tus recomendaciones, las tareas que nos dejas. Bueno, Mario, creo que es importante que como colombianos primero pues entendamos que efectivamente los medios tradicionales ahora también utilizan las redes sociales para contar las noticias, porque precisamente cada vez son menos nuestras audiencias, ¿no? Cada vez son menos los televidentes, los lectores a veces también de prensa, de las revistas, y por ende pues hemos también tenido que tener esa transición a las redes sociales y utilizarla como una plataforma para comunicar. Pero es nuestra obligación como periodistas ser honestos con nuestras audiencias. Nuestro criterio no puede estar basado en nuestros intereses o en los intereses de la empresa en términos comerciales o en nuestros intereses propios, mucho menos en los intereses políticos de nadie. Además, no podemos, como se dice popularmente, tragar entero en todo lo que esté en las redes sociales. Debe pasar por un filtro, debemos tener allí el máximo criterio y la claridad de los hechos. Como se dice en otros relatos televisivos, no coma cuento, no trague entero. Ana María Vélez, periodista con 17 años de experiencia en televisión y actualmente directora y presentadora del programa Debate Político, la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario, y a ustedes también los televidentes del Canal 1 por esta invitación. Ignacio Gómez, recomendaciones, tareas para los televidentes también, para los influencers, para los periodistas. Pues digamos que la primera para los periodistas es algo que he aprendido con cierto costo emocional, es a no trinar antes de escribir, mirar que está bien escrito y darle un minuto siquiera de reposo a cada trino, porque como dije, esto es la circulación de las emociones y a un periodista no le es debido enviar mensajes emocionales. Lo importante es para la audiencia, para los cibernautas, hacer ejercicios de comprensión de dónde viene la información, de por qué esta persona a la que sigo está diciendo esto, de dónde se informa ella. Y sobre todo hacerle la prueba ácida siempre a cada trino, ver cuál es la intención que puede tener una persona, un trinador, un facebookeador, un trendador. De estar inventando mentiras, de estar fabricando situaciones irreales, con qué propósito, para qué intereses. Ignacio Gómez, subdirector de Noticias 1, la red independiente. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias, Nacho. Recuerden, hoy más que nunca el periodismo, el buen periodismo, el periodismo de estándares de calidad, es tan necesario como el pan, como diría Javier Darío Restrepo. Hoy es más necesario que nunca. Atentos al periodismo y a los buenos periodistas que ejercen su labor adecuadamente, sin caer en la tentación y en la cascarita de las métricas, ¿verdad?, de las tendencias y de los influenciadores. Muchas gracias a quienes nos han acompañado esta mañana en este panel y a todos nuestros televidentes del Canal 1. También agradecemos su compañía y su sintonía. Recuerden que todos los sábados tenemos una cita a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co
correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.